El ministro del rey de Dege solicitó que mi madre fuera a su región para realizar una ceremonia. Esta invitación honraba su renombre como un lama y honraba a Tempel Gompa como el monasterio con el cual ella estaba asociada. Fue enviada con mucha fanfarria. Dege era el principado más importante en el Tíbet del Este y el núcleo del gobierno central. Era además el asiento de Dege Gonchen, un gran monasterio cuyas impresiones eran de las más finas en todo Tíbet. Esta imprenta produjo una edición del Kanjur, el canon budista que aún es famoso por la excelente calidad de sus bloques de madera y la precisión de sus estudios. Luego de que la ceremonia se completó, mi madre se dirigió a la familia del ministro. Como todo en este mundo es impermanente, ¿quién sabe cuánto tiempo perdurará este cuerpo mío? Si debo morir, solicito que ustedes de esta noble familia vean que mis 2 hijos estén bien cuidados. La familia accedió a hacerlo. Cuando sus palabras fueron repetidas en Tempel Gompa, las personas se pusieron ansiosas de que la muerte de mi madre era inminente e intentaban tantear cuando interactuaban con ella. Yo había cumplido 11 años y ella y Lama Segón hábilmente desviaron mis propios miedos, haciéndome enfocar en mi retiro de 3 años. Lama Segón había ya indicado que yo debería dar enseñanzas sobre las prácticas preliminares a los retirantes, pero ahora mi madre había dicho que yo debería unirme al retiro. Si bien el retiro de 3 años forma una parte integral del entrenamiento de un lama, podría no haber comenzado uno por otros 3 años si mi madre no le hubiera dicho al Lama Segón que debería ingresar en unos meses cuando comenzara el próximo grupo. En el 11º mes, a finales del invierno, comenzó el retiro. La noche previa a comenzar, tuve un sueño espantoso. Una mujer desnuda y maliciosa, blandiendo una capa negra en su mano derecha, me perseguía, y supe que estaba en tremendo peligro. Desperté muy asustado y no pude dormir durante el resto de la noche. Lama Segón pensó que la mujer en mi sueño era Galama, un espíritu local. Aunque el sueño no era un signo auspicioso, el retiro comenzó de todas maneras al día siguiente. Pasé los siguientes 3 años de mi vida en el edificio de retiro de Tempel Gompa, que se erigía al borde de la comunidad monástica. No había ventanas que dieran hacia afuera en esta estructura, y las pequeñas habitaciones de los retirantes daban a un patio interno abierto. Era una regla estricta del retiro que uno no podía ni mirar ni ser visto por nadie de afuera. Y el edificio estaba diseñado con esto en mente. La caseta abierta que servía de letrina tenía un muro muy alto alrededor. Éramos 7, Lama Segón, Lama Atse, yo, otros 2 monjes, el Gonla, un practicante que hacía continuamente práctica de guardianes del Dharma para salvaguardar el camino de los practicantes, y un asistente. El asistente ayudaba a cuidar el altar y hacía las ofrendas de agua en 108 bowls cada día. Él nos traía comida y otros suministros y cargaba agua en su espalda dentro y fuera del edificio del retiro. Nuestros días estaban estructurados a través de una serie de sesiones de meditación formal. Un gong silenciaba nuestras conversaciones al principio de cada sesión y reverberaba a lo largo de la quietud meditativa al final. La primera sesión comenzaba muy temprano, alrededor de las 3 o 4 de la mañana, y era seguida por el desayuno. La preparación del desayuno había comenzado la noche precedente. Una olla de barro con un grueso revestimiento de excremento de yak se llenaba con carbones que ardían lentamente a lo largo de la noche. Sobre la olla pendía una gigantesca pava llena con agua y un puñado de hojas de té. Y todo este montaje estaba cubierto con una pesada tela como aislante.
En la mañana se añadían leche y manteca al humeante té, y el té de manteca se mezclaba con zampa, la harina de cebada tostada que es la esencia de la dieta tibetana. Comíamos zampa con queso seco o yogur 3 comidas al día. Si teníamos suerte, teníamos alguna que otra carne seca para comer con él. Cada día, luego del desayuno, respondíamos a las solicitudes de plegarias y ofrendas de las personas locales para aliviar el sufrimiento de la enfermedad, la muerte y los que habían fallecido recientemente. La ofrenda de fuego que hacíamos en su nombre se podía extender durante la mañana si había numerosos pedidos. Por lo que quedaba del día, hacíamos nuestra práctica de meditación principal, que variaba a medida que avanzaba el retiro. Esto era interrumpido por breves recreos para tomar el té y comer. Luego del almuerzo íbamos al tejado para limpiar los sedimentos que se habían acumulado en los bowls de agua, puliéndolos hasta que resplandecían en el sol del mediodía. Al final de la sesión de la tarde, decíamos plegarias para beneficio de los muertos y hacíamos práctica de los protectores del Dharma. El acompañamiento de los tambores, cuernos y trompetas inspiraba sobrecogimiento a medida que el sonido llenaba el hall de meditación y se fundía con la debilitada luz de la tarde. La cena era escasa, seguida inmediatamente por la última sesión del día, la cual cerrábamos con la práctica del Chod. Cada noche, en cuanto me iba a dormir en mi caja de meditación, le imploraba a Lama Tsegón, ya que su caja estaba cercana a la mía, que me cuente una historia. Él nunca se rehusaba, y me contaba mis favoritas una y otra vez. Él sabía una historia acerca de animales salvajes, un perro y un gusano, que era muy poética. Un poco la cantaba y un poco la recitaba para mí, y yo amaba su cadencia. Debe habérmela contado más de 100 veces, y aún así, tristemente, se ha desvanecido por completo de mi memoria. Aunque Lama Tsegón era el instructor principal de nuestro retiro, me habían hecho un pequeño trono en la habitación del altar y yo enseñaba las prácticas preliminares como las había oído de Lama Tsegón durante las enseñanzas previas al retiro. Durante las primeras 4 semanas hicimos la práctica de Gurú Rinpoche airado, un método poderoso para cortar con el engaño de raíz y remover los obstáculos que surgen de este. En nuestra práctica nos enfocábamos particularmente en despejar los obstáculos que podrían anular el beneficio en nuestro retiro. Luego comenzábamos las prácticas preliminares contemplando los 4 pensamientos: la preciosa existencia humana, la impermanencia, el karma y el sufrimiento. Luego de esto realizábamos extenuantes postraciones del cuerpo, 100.000 por cada periodo de tiempo, mientras visualizábamos los objetos de refugio espiritual y recitábamos una plegaria de refugio. Las postraciones son una expresión física de plegaria que purifica la no virtud creada a través del uso inapropiado del propio cuerpo y honra al Buda como el maestro perfecto, el Dharma como la enseñanza perfecta y la Sangha, la comunidad de practicantes budistas, como los virtuosos compañeros en el camino. Algunas veces hacía mi práctica con una motivación sincera y buen corazón, y mantenía una visualización y recitación compenetradas. Otras veces lo hacía rápidamente y de memoria. Lama Tsegón era mucho más alto que yo, y realizaba sus postraciones más lentamente. Así que cada uno contaba lo propio, lo cual me ofrecía la oportunidad de hacer trampa, lo cual hacía ocasionalmente. Además de errar las cuentas de mis postraciones y recitaciones de mantra, eché un vistazo a través de un diminuto agujero que encontré en el muro de la letrina, claramente una infracción de las reglas. Durante el día podía oír a los niños jugando fuera del edificio del retiro, y mis pensamientos eran instantáneamente transportados puertas afuera. Añoraba juguetear con ellos, y pensé cuán afortunados eran de jugar mientras yo tenía que quedarme dentro. Me sentí desfavorecido. Cerca de 4 meses luego de haber comenzado el retiro, un mensajero llegó con noticias que alteraron mi niñez completamente. La muerte de mi madre me aturdió. Ella era joven, todavía estaba a principios de los 30, y ni siquiera sabía que estuviera enferma. Cuando Lama Tsegón recibió las noticias, él inmediatamente dejó el retiro para hacer las preparaciones para las ceremonias funerarias. Yo también partí. Necesitaba participar en todas las ceremonias y ver a mi madre una última vez. Durante 3 días luego de su muerte, su cuerpo no fue tocado.
Luego fue bañado con agua azafranada, envuelto en tela blanca y sentado en la postura de tara blanca. Una corona y los ornamentos de la deidad fueron colocados sobre su cabeza. Durante 5 días más, cientos de personas vinieron a orar y a presentar sus últimos respetos a aquella que había dedicado su vida a otros. Ella había tocado profundamente sus vidas, sanándolos a ellos y a sus hijos, orando por sus familiares muertos y ayudándoles a resolver todo tipo de obstáculos. Como ella era un Delog, algunas personas pensaban que ella volvería a la vida otra vez. Tompa Tulku, como fuere, respondió: esta vez ella no volverá. Ella está en la tierra pura de Guru Rinpoche y permanecerá allí hasta otro momento. El cuerpo de mi madre fue cremado en el techo de su casa. En cada una de las 4 direcciones se sentó un lama que realizaba prácticas de la muerte. El cuerpo permaneció en postura de meditación durante muchos días y no colapsó en el fuego de la cremación hasta que estuvo cerca de convertirse en cenizas. Aparecieron arcoíris espontáneamente en el despejado cielo azul. 5 buitres volaban en círculos sobre el fuego de la cremación y luego se alejaron al unísono. 4 o 5 reliquias del tamaño de uñas fueron halladas en las cenizas. Estos signos reflejaban la potencia de la realización y práctica de mi madre, probando que ella había trascendido la muerte y el renacimiento ordinario. Mientras veía a la gente de luto, las ceremonias funerarias y el fuego crematorio, todo me pareció hueco y vacío. El cuerpo de mi madre, mi propio cuerpo, el mundo a mi alrededor, todo estaba infundido con una incomprensible sensación de irrealidad. No tenía pensamientos. Nunca lloré. Lama Segón me habló. Cuando tu madre se enfermó, le dijo a tu padrastro y a otros que estaban presentes que debería darte este mensaje. Cuando ella estaba embarazada de ti, tuvo 2 sueños. En el primero, un hombre rojo con cabeza de caballo venía y emergía de su estómago. En el segundo, un ser con muchas cabezas dentro de ella, y cada una de ellas estaba involucrada en una actividad diferente. Una tocaba una caracola, una cantaba, una enseñaba y así. Y cada una de estas actividades se dirigía a una audiencia diferente altamente inspirada. Ella dijo que debería decirte que estos sueños eran poderosos signos que a través de tu actividad podías ser de tremendo beneficio para otros. Como fuere, ella dijo también que debes primero dedicarte a la disciplina de la práctica para que así puedas liberarte de una perspectiva ordinaria, concentrada en ti mismo y reconocer la naturaleza absoluta de la mente. Cuando seas capaz de descansar en el reconocimiento de esta naturaleza absoluta, serás una fuente de inmenso beneficio. Cuando las ceremonias llegaron a su fin, regresé al retiro. Poco después, mi tío Trome, el hermano de mi madre, llegó a Tempel Gompa, habiendo viajado durante 4 o 5 días desde Trontar. Había venido a llevarnos a mi hermana y a mí de regreso con él. Mi padrastro no creía que esto fuera aconsejable, y tuvieron una acalorada discusión acerca de ello. Mi padrastro quería que yo concluyera el retiro. También quería criar a su propia hija. Mi tío era inflexible, insistiendo que era su responsabilidad cuidarnos ahora que nuestra madre había muerto. Incluso entonces, siendo niño, me pregunté si su motivación no era más compleja que eso. A mi tío le gustaba la riqueza y podía hacer un buen uso de ella para mantener a su gran familia. Y mi madre había acumulado una sustancial riqueza. El asunto de si mi hermana y yo nos quedaríamos o iríamos se intensificó cuando los monjes y lamas de Tempel Gompa supieron de la razón por la que mi tío estaba allí. No querían que nos fuéramos y fueron vehementes en su oposición. Mi padrastro, un hombre sabio y pacífico, finalmente sugirió que yo era lo suficientemente grande para decidir el asunto por mí mismo. Una gran delegación, incluyendo a mi padrastro y a mi tío, vino a la entrada del edificio del retiro. Fui sacado de la meditación para encontrarme con ellos. Tulku, dijo uno de ellos, tienes 11 años y tu madre ha muerto. A tu tío le gustaría llevarte con él. Tu padrastro quiere que te quedes. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? En respuesta, hice el primer discurso importante de mi vida.
y hablé no desde la experiencia de un niño, sino desde un lugar de profundo entendimiento. No voy a ir, me dije. Mi madre me trajo a esta región. Ella construyó la casa donde mi padrastro y mi joven hermana viven ahora. No sería honorable de nuestra parte abandonar este lugar. Mi madre previó su muerte, y fue por su deseo que yo entré en retiro antes de su muerte. Estaría siendo irrespetuoso con su deseo si lo abandonara. Dije que estaba agradecido con los representantes del ministro de Degue porque, debido a su promesa a mi madre, el ministro había ofrecido acoger a mi padrastro, mi hermana y yo, pero le dije que no necesitábamos su asistencia ahora. En cuanto a lo que concernía a la riqueza de mi madre, continué, no la necesito. Creo que tengo el karma para tener algo que comer y algo que vestir. Todas las ofrendas que las personas alguna vez han dado por las plegarias de mi madre y su ayuda, las ofrezco ahora al beneficio de los seres. El deseo de mi madre era construir una rueda de oración con 10 millones de mantras de Vajrasattva de las 100 sílabas en ella. Le había pedido a su amable sponsor, Gerondrilo, que la completara si ella muriera, o de otra manera sería incapaz de llevarla a cabo. Luego me dirigí a Drilo. Tú, Drilola, te pido que tomes toda la riqueza de mi madre, incluyendo sus rebaños de yak y ovejas, que lo conviertas en dinero y supervises la construcción de la rueda de oración. Cuando el dinero de mi madre se haya gastado totalmente para este propósito, por favor, completa tu propio compromiso con ella y cubre cualquier gasto adicional tú mismo. Imprimir 10 millones de mantras de Vajrasattva era muy costoso. El papel solamente era casi 13.000 monedas de plata, una fortuna considerable para los estándares de cualquiera. Fue traído de China en yak, un viaje de varios meses. La estructura que albergaba la rueda de oración, así como la rueda en sí misma, estaba hecha de madera. Vivíamos a tan alta altitud que uno tenía que viajar durante 7 días para hallar madera. Otro gran gasto. Luego de la muerte de mi madre, la rueda de oración tomó 2 años en completarse. Era enorme. Un cilindro bellamente pintado conteniendo un gigantesco rollo de mantras impresos. Estaba instalado verticalmente en su propio edificio y las personas podían circunambularla, rotando el cilindro sosteniendo una manija mientras caminaban. Una campana en la parte alta sonaba a cada revolución. En el edificio que albergaba la rueda de oración, lo suficientemente grande para permitir la circunambulación, el pulso de los mantras girando era una experiencia verdadera de la todo penetrante purificación de Vajrasattva. Esto cumplió la intención de mi madre, de que todas las personas que vinieran allí y oraran con fe, serían purificadas de los hábitos oscuros y los venenos de la mente, y que por medio de las bendiciones de compasión y sabiduría de Vajrasattva, todos morarían en la pureza intrínseca de la naturaleza absoluta de su mente. La muerte de mi madre me reforzó poderosamente cuán desesperanzador es aferrarse a lo que es impermanente. Había amado a mi madre y dependía de ella, como lo había hecho mi padrastro, mi hermana y muchos otros, y su amor y compasión por todos nosotros eran inconmensurables. Aunque estos fuertes lazos no le habían evitado resbalar de nuestro aferramiento y morir. Incluso su realización de la sabiduría que trascendía a la muerte no había evitado la pérdida de su cuerpo. Poco antes, mi familia había sido muy rica. Ahora, esa riqueza había sido dada sin reservas a los lamas que habían dirigido las ceremonias funerarias y hacia la realización de la rueda de oración. Era exactamente como me habían enseñado. La riqueza no dura más que la miel que reúnen las abejas. A medida que mi apego se debilitaba, el Dharma se volvió más rico y más significativo para mí. El mensaje del Lama Segón acerca de los sueños de mi madre estimularon mi deseo de practicar fuertemente y de llevar a cabo la realización que necesitaba para beneficiar a otros en esta vida. La cremación de mi madre fue igualmente inspiradora para mí. Quería el poder espiritual para morir tan impecablemente como ella lo había hecho. Luego de 6 meses en retiro, habíamos completado las prácticas preliminares, excepto por el Guru Yoga, la práctica de meditación pivote que mezcla la esencia del propio corazón con la esencia del corazón de todos aquellos que han previamente alcanzado la realización de la sabiduría absoluta, especialmente el propio Lama.
Esto tomó 3 meses más. Durante esta época meditábamos en nuestras pequeñas habitaciones hasta los últimos 7 días, cuando nos reunimos en la habitación del altar y practicamos juntos. Mi retiro había comenzado de una manera incierta durante los primeros meses, cuando hacía trampa en mis postraciones y mis recitaciones de mantra. Pero cuando regresé al retiro luego de la muerte de mi madre, mi práctica se volvió mucho más significativa. A los preliminares siguieron las prácticas de la deidad Chakrasambhara y Vajrayogini. De a momentos, mi mente estaba muy tensa y enojada, pero luego de un tiempo, estas emociones se aquietaron y tuve buenos signos en mis sueños y visiones. Muchas veces tuve sueños de diosas rodeándome, presentándome ofrendas. Luego de completar estas prácticas, tuve un sueño en que la gente se reunía para un festejo. Canciones llenaban el aire y yo participaba en la vasta cantidad de variedades de comida que estaban siendo servidas. En un momento al principio del retiro, se nos había pedido que cuidáramos a un erudito llamado Kampo Tanrab, que se había puesto muy enfermo. Él tenía tan solo 50 años, pero el tío que había sido su asistente era demasiado viejo para cuidar de él apropiadamente. Necesitaba cuidados intensivos, siendo incapaz de voltearse o de ir a la letrina. Colocamos su cama en una posición central donde todos podríamos atenderle. Cuando la puya terminó, fuimos a su cama para asegurarnos de que todo estuviera bien. Él era muy amable y cariñoso conmigo y a mí me gustaba estar alrededor de él. Cuando me acercaba, él sostenía mi mano o tocaba mi brazo con gran ternura. Una noche mientras dormía, vi mi habitación, el monasterio y el paisaje circundante muy claramente, casi como si estuviera despierto. Vi a un hombre muy poderoso aproximarse al monasterio. Su túnica tenía una franja en los bordes de piel de leopardo, en su cabeza tenía un sombrero de piel de tigre y en su mano llevaba un potente implemento como una vara con una cabeza de plata. Él venía directo a la puerta de la casa del retiro. Cuando se dio cuenta de que yo lo había visto, me hizo señas de que guardara silencio. Tocó mi cara desde mi boca hasta mi mejilla derecha con la vara. Luego fue con Kampo Tanrab. Aunque no podría decir qué estaba haciendo, lo vi marcharse cargando un canasto en su espalda lleno de pedazos de carne fresca. Cuando desperté al día siguiente, había una hinchazón en mi cara tan gruesa como un dedo donde él me había tocado. Lama Segón me vio y luego de saber qué había sucedido se preocupó bastante. Envió un mensaje a Changmo Tulku, el abad del monasterio, para que viniera porque había un obstáculo en nuestro retiro. Cuando le volví a contar mi experiencia al abad, él me dijo que el hombre que había visto era un demonio que se apoderaba de la riqueza y que este incidente era extremadamente desafortunado. Lama Segón estaba preocupado por Kampo Tanrab. Él y los otros retirantes decidieron que a la mañana siguiente realizaríamos un dur, una práctica para remover obstáculos. El campo parecía bien y me llamó junto a su cama. Ahora, sin embargo, me sentí incómodo al acercarme a él. Un disgusto tan fuerte surgió en mí que con gran dolor evitaba cualquier tipo de contacto con él. Tan pronto como el dur comenzó a la mañana siguiente, la condición del Khenpo se deterioró. El movimiento se volvió tan dificultoso para él que era apenas capaz de levantar los dedos de su mano derecha que tenía apoyada sobre su pecho. Su respiración se volvió más trabajosa y la muerte traqueteaba en su garganta. Él murió a principios de la tarde, antes de que la ceremonia del dur hubiera sido completada. Inmediatamente el clima cambió. Gigantescas ráfagas de viento levantaban el polvo y lo hacía girar violentamente a lo largo del valle. La densidad de la tormenta de polvo dio la apariencia de que era el crepúsculo al paisaje de la tarde. Lama Segón llamó a Tompa Tulku, el anciano lama para quien mi madre había hecho la ceremonia de larga vida bendecida por la milagrosa multiplicación de píldoras. Luego de la llegada del Tulku, en lugar de hacer la requerida práctica de la muerte, él inmediatamente comenzó a cantar en tonos achacados y rotos la práctica del Chot de la visión pura de Dushan Limpa, para ir más allá de los obstáculos. En cuanto terminó el último verso, alguien llamó a la puerta y entró el sobrino de Tulku Gyurme Namchen Dorje, el viejo lama que estaba postrado en la cama cuya vida había sido prolongada por la mudanza de mi madre a Tempel Gompa.
Saliéndose brevemente de su sueño, el anciano lama le había dicho a su sobrino: «Ahora el Kempo ha muerto. Su cuerpo no debe permanecer en la casa de retiro durante la noche». Un veloz caballo con su jinete había sido enviado a la región de Futsu para traer al Chodpa a Sam. Luego de eso volvió a caer dormido. Tan pronto como el sobrino trajo el mensaje, Lama Segón envió de nuevo un caballo. La ansiedad iba en escala, e hicimos la práctica de la muerte tan rápidamente que puede que ni haya sido efectiva. Colocamos al cuerpo en un cobertizo de almacenamiento detrás del edificio y esperamos al Chodpa. Temíamos que si él no llegaba esa noche, una entidad demoníaca poseería el cuerpo del Kempo, reanimándolo como un zombi. El Chodpa finalmente llegó cuando caía la tarde y nos hizo que le preparemos una cama en el cobertizo al lado del cuerpo, que estaba ahora hinchándose y exudando sangre. Allí pasó la noche. A la mañana siguiente había sangre del cadáver salpicado por todo el cobertizo y el cuerpo del Kempo se había reducido a su tamaño normal. Se le dio un entierro del cielo, donde la carne se remueve de los huesos y se alimenta a los buitres como una ofrenda final. Muchas personas sintieron que había sido la arrogancia del Kempo la que había generado esta muerte horrible. Él era un fino erudito que sostenía perfectamente sus votos de monje. Pero era además creído y frecuentemente hallaba faltas en aquellos que lo rodeaban. Esta experiencia se imprimió profundamente en mi mente. En cuanto me di cuenta hasta qué punto la arrogancia hiere no solo a uno mismo, sino también a otros, tomé el voto de permanecer vigilante. No fuere que desarrollara eso también en mí. En este punto del retiro comenzamos a aprender los 6 yogas de Naropa. Esta práctica involucra muchas clases de posturas yógicas, de meditaciones más bien atléticas. Era bueno en esto, tal vez porque era joven y ágil, y descubrí que era extremadamente beneficioso. Lama Segón era un maravilloso profesor de yoga, muy flexible y enérgico. Nos presentaron un número de prácticas de los vientos y los canales, incluyendo la generación del calor interno, el Tummo, el yoga del sueño, el reconocimiento de la ilusión y la maestría de las esencias de energía interna, el Tigle. Lama Atse quería hacer todos los yogas, pero Lama Segón trató de disuadirlo, pensando que a su edad sería extremadamente difícil. Lama Atse pareció no oír nada de ello. «Yo debo hacerlo», insistió. «No quiero dejar pasar esta gran fortuna y oportunidad. Haré lo que sea necesario». Así que el Lama Segón nos enseñó cómo hacer una práctica que controla la caída, que limpia los canales sutiles del cuerpo. La primera vez que el Lama Atse intentó hacer uno, cayó sobre su cola. Durante los siguientes 6 días apenas pudo sentarse, mucho menos hacer cualquier tipo de yoga. Aunque él no era consumado en los yogas, Lama Atse trajo extraordinarias cualidades a mi retiro. Él era un siddha, lo cual significa que tiene una realización directa de la verdad absoluta. Casi a diario, Lama Atse se detenía en alguna parte de la puya para explicarme su significado interno a mí, y un vasto entendimiento comenzaba a surgir. Durante este período tuvo numerosos sueños en los que me veía haciendo la práctica del Chode en compañía de muchas personas que lucían extrañas, con caras y cuerpos como ninguno que él hubiera visto antes. Tomé nota de ello y recordé sus sueños muchos años después cuando practiqué el Chode a lo largo de India, Nepal y los Estados Unidos. Cada tarde hacía ofrendas a los protectores del Dharma, particularmente a Gesar, el héroe épico de Tíbet, y a Tansan, el protector principal de Tempel Gompa. Usaba una pequeña taza de cerámica de ofrendas llamada Serkiem, que el hermano de Lama Segón me había traído de China. Una noche, mientras yacía en una dimensión mental entre el estado despierto y el sueño, todo el valle apareció ante mis ojos. Una enorme nube blanca se inflaba en el cielo por arriba de un caballo que se aproximaba del lado derecho del valle con destellos de truenos gigantescos. En su lomo montaba un hermoso hombre que vestía una túnica blanca y un sombrero blanco con una pluma de pavo real en la punta. Un arco y una flecha colgaban de su lado derecho, un arco y una espada de su izquierda, y a través del recodo de su brazo llevaba una lanza cubierta con estandartes que flameaban en el viento. Él sostenía su mano izquierda en un gesto simbólico y en su mano derecha sostenía un látigo. Lo reconocí como el protector Tatsan. Desde el lado izquierdo del valle, un vórtice arremolinado negro y rojo de fuego y viento rodeaba un caballo rojo con un jinete vistiendo una armadura con un peto
y un casco con banderas de diferentes colores. La bandera central, un estandarte de victoria, que simboliza la mente despierta. Sabía que este jinete era Guésar. Ambos jinetes eran tan imponentes como las montañas. A medida que se aproximaban, extendí mis brazos hacia ellos con las palmas apuntando hacia arriba, y ellos se posaron en el centro de cada mano. Luego desperté. Durante la última mitad de mi retiro estuve en un estado de Niam, un estado de experiencia visionaria extraordinaria. Aunque Niam no representa una realización estable, puede reflejar una relajación de la propia percepción ordinaria de la realidad. Durante varios meses podía ver como si no hubiera muros en mi habitación y podía leer en la oscuridad luego de que las lámparas de manteca se apagaran. Podía también ver seres vivos de otros reinos de existencia. En un momento, durante una sesión de meditación, vi a miles de personas reuniéndose en carpas en el largo campo que cruza el río desde las tierras del monasterio. 3 hombres salían de la comunidad, cruzaban el río y las tierras, entraban al edificio principal del monasterio e irrumpían en la habitación del Umse. Este Umse era un cantante excepcional y su resonante voz tenía una maravillosa capacidad de proyección. El hombre salió de la habitación llevándose algo. Lama Segón estaba muy perturbado cuando le conté lo que había visto. Él mandó a llamar a Chagmo Tulku y decidieron que se debía realizar una puya inmediatamente. El Umse cayó muy enfermo al día siguiente a que comenzaran la puya, y para la tarde tenía una fiebre muy alta. Temprano en la noche falleció. Aunque la puya podía haber parecido ineficaz, nos sentimos afortunados de que nadie más muriera, dado que mi visión había indicado la posibilidad de una epidemia masiva. Tenía visiones de este tipo bastante a menudo, y Lama Segón y Lama Atse tenían gran respeto por los conocimientos que estas visiones revelaban. Eran usualmente muy acertadas. Había un lama llamado Wankyung Tulku, quien vivió en el monasterio de Temple Gompa mientras yo estaba en retiro. Él tenía cerca de 18 años, era monje, pero uno que disfrutaba la compañía de las mujeres y que generaba alegría y risa donde sea que fuere. Un día, como fuere, se vio envuelto en una feroz discusión con otro monje y atacó la habitación del Gonla, que estaba repleta de implementos de las prácticas de los protectores del Dharma. Agarrando una espada con un movimiento brusco, anudó el pesado filo de metal y lo convirtió en la letra Cha. Superado por la envidia, yo secretamente recorrí nuestro propio altar del retiro y saqué una espada de abajo de este. Tensando cada músculo intenté doblar la espada, pero no lo logré en absoluto. Me alejé en silencio humildemente. El final del retiro era inminente, y comencé a contemplar la vida que me aguardaba al otro lado de las paredes de la casa del retiro. Sabía que el sistema monástico proveía una sólida base para la práctica pura, aunque más a menudo que no, los fuertes practicantes entre los monjes y monjas decidían que era tiempo de abandonar el monasterio. Ellos querían entrar en retiro solitario o estudiar intensamente con un lama. Aunque viví completamente dentro de la orden monástica, me sentía inspirado por el estilo y las historias de los grandes yogis, tales como Milarepa y Naropa, que iban más allá de los engaños, escaparon de la intrincada red del apego y la aversión, la esperanza y el miedo, y alcanzaron la profunda realización de la verdadera naturaleza de sus mentes. Un día, sentado en la habitación del altar enfrentando las estatuas de Milarepa, Marpa y Gampopa, contemplé mi dilema y oré ante estos grandes yogis. En cuanto lo hice, la estatua de Milarepa pareció cobrar vida, para mirarme y sonreírme. Una gran tensión se liberó de repente, y sollocé durante largo rato, decidiendo ahí mismo que seguiría el camino del yogi en esta vida. Poco después, llegó el momento para mí y otro retirante de demostrar el poder de nuestra práctica del calor interno, el tummo. Un tulku de Temple Gompa, el más viejo de los retirantes, y varios otros yogis fueron citados para examinarnos. Para pasar el examen debíamos envolver una serie de capas mojadas alrededor de nuestros cuerpos desnudos y secar las capas por medio de calor interno que generábamos a través de los ejercicios yógicos y la meditación. Era a mediados del invierno y el frío era extremo. Tenía miedo de que mis dientes castañetearan, mis capas no se secaran y quedara en ridículo. El monje y yo tomamos nuestros lugares y comenzamos la sesión con plegarias.
Entonces comenzamos con los ejercicios de yoga y pensé, ¿por qué temer? Me he entrenado bien y a mi edad eso en sí mismo ya es auspicioso. De repente la confianza me inundó y fácilmente sequé una capa helada y luego otra. Nos pusimos en pie, dando una vuelta alrededor del monasterio, y cuando regresamos al frente, el pequeño grupo de personas nos homenajeó ofreciéndonos unas bufandas ceremoniales blancas. Al día siguiente terminó mi retiro de 3 años. Tenía 14 años. Justo antes de que el retiro concluyera, Lama Segón le había dado lana tejida, rollos de seda y pieles de cordero a un sastre y me había cosido unas nuevas túnicas y un zen, la larga tela que se usa envuelta sobre las túnicas como la vestidura de un monje o lama. Él también me había hecho un fino sombrero con pelo de zorro en la solapa delantera. En el día de mi salida, un caballo fue acicalado a la perfección y adornado con un colorido tapiz que hacía de montura y diversos ornamentos. Disfruté el hermoso despliegue de ello mientras dejaba los confines de las instalaciones del retiro, montando mi caballo y cabalgando en procesión a través de las multitudes que admiraban. Durante 6 meses viajé con los otros retirantes, realizando ceremonias a pedido de varias familias en el área. Estaba en el auge de mostrar todos los logros de mi retiro y no dudé en demostrarlos. Por ejemplo, si repentinamente comenzaba a llover o nevar, soplaba en el aire y la lluvia o la nieve se detenía por el poder de mis acumulaciones de mantra. A la edad de 14, tales proezas menores podrían haberme seducido en un catastrófico orgullo, de no ser por la intervención del fracaso. Había sido invitado a hacer plegarias y ceremonias para una mujer que había muerto en un lugar 15 millas alejado. El clima en las montañas del Tíbet del Este es extremadamente cambiante, y mi asistente sugirió sensatamente que nos pusiéramos las cortinas de fieltro que usábamos como pilotos. No hay necesidad, le respondí. Si llueve puedo detenerla con facilidad. Cabalgamos y en el camino no cayó ni una sola gota. En el camino de regreso, como fuere, cayó una lluvia sin descanso, fría, que empapaba todo, que no dio respiro ni un momento al jadeo de mi respiración. Mi asistente, una vez más sensatamente, no dijo nada. Ni siquiera eché un vistazo en su dirección. Viví en la casa de mi padrastro y hermanastra durante este periodo, aunque más a menudo estaba fuera tomando enseñanzas de otros lamas. Tíbet estaba viviendo en la aurora de la gran época del budismo que había comenzado en el siglo XIX. Como si hubiera sido bendecida por el brillo de muchos soles, la tierra rebosaba de espléndidamente realizados lamas. Durante esta época de relativa paz, tanto la erudición como la práctica estaban florecientes y el sectarianismo menguaba. Pronto la presión china comenzaría a tensarse más, pero en ese entonces era aún todavía relativamente fácil para mí recibir iniciaciones e instrucciones de Jamyang Khyentse Chokyi-Lodro, Sechen Kongtrul, Campo Batur, Campo Naga y otros. Con un alegre sentido de un elevado propósito, exploré el significado y los métodos de las enseñanzas de Buda. Libre de la disciplina forzada de mi niñez y de los 3 años de retiro, estudié diligentemente queriendo saberlo todo. Fui absorbido por los discursos de mis lamas, inspirado por sus ejemplos. La ardiente corriente de energía que había creado tanto conflicto en mis jóvenes años era ahora más manejable con mi mente, aunque ocasionalmente su incesante presencia se evidenciaba como una erupción volcánica. Mi propósito de hacer un viaje de 4 días al monasterio de Songsar para conocer a Jamyang Khyentse Chokyi-Lodro era principalmente solicitar que localizara a 3 tulkus asociados con Tempel Gompa. Jamyang Khyentse era una autoridad en todas las tradiciones en Tíbet y servía como el corazón del movimiento ecuménico Rimé en el Tíbet del Este. Él honró mi solicitud de localizar a los tulkus usando un extraordinario proceso que solo los muy grandes lamas pueden realizar de manera confiable. A través de las apariciones que surgieron en su meditación, él fue capaz de ver las características físicas y de personalidad de cada uno de los tulkus y dar detalles precisos de cómo hallarlos. Discernir esta información tomó algo de tiempo, como fuere, y mientras esperaba en su monasterio, tuve la gran oportunidad de participar en una serie de iniciaciones que él estaba dando del Rinchen Terzot,
una larga colección de textos ocultos por Padmasambhava como termas y revelado por varios lamas. Estas iniciaciones más tarde se volvieron parte de la base misma de mi práctica. Durante las iniciaciones, mi atención se dirigió hacia un lama inusualmente alto con cabello largo, sentado junto a Khyentse Chokilodro, y que algunas veces participaba en las preparaciones. Preguntando acerca de él, descubrí que su nombre era Dilgo Khyentse, y que era conocido por sus extraordinarias cualidades como descubridor de tesoros. Fui a recibir sus bendiciones y sentí una profunda corriente de fe movilizarse en cuanto su mano tocó mi cabeza. En el futuro, él se volvería uno de mis más reverenciados maestros. Más tarde, luego de que regresé a Temple Gompa, los 3 tulkus fueron localizados exactamente como Khyentse Chokilodro había predicho, y sus entronizaciones fueron grandes eventos. Era mi responsabilidad dar el discurso ceremonial para cada uno, una abrumadora tarea para un joven de 14 años, porque Tíbet es un país de oradores y se esperaba que mi discurso estuviera a la altura de tan ilustre ocasión. Aún así, aquellos que me oyeron parecieron aprobarlo y me pidieron que hablara al año siguiente y al siguiente. Cuando tenía 16 años, mi tío vino a Tromsø para solicitar que me uniera a una ceremonia para invocar a los protectores del Dharma del linaje Sakya del budismo tibetano. Casi era Losar, el año nuevo tibetano, y una época auspiciosa para una reunión con mis parientes maternos. Cerca de 50 monjes estaban haciendo práctica del protector cuando llegué y tomé mi lugar. Durante el recreo del té, un monje gordo, alrededor de 60 años, que lucía bastante formidable, comenzó a hacerme preguntas. ¿Cuál es la tradición del monasterio en el que has estado viviendo? Drukpa Kagyu. Oh, qué mal. Esos Karma Kagyus, Drukpa Kagyus y Bonpos en verdad son solo ladrones de la doctrina de Buda. Esto era un sorprendente insulto a los lamas del linaje que reverenciaba y a mí como sostenedor del linaje. Si él hubiera dicho, tu padre es un sinvergüenza y tú eres un bastardo, no habría sido tan provocativo. Así que me serené antes de responder. Usted piense lo que quiera, por supuesto, pero para mí el Dharma es como una bola de azúcar, dulce por donde se la pruebe. Como la leche, sabe igual sin importar dónde te pares a tomarla. Como el oro, es oro sin importar cuánto lo cortes. Los Sakya, los Gelug, los Kagyu y los Nyingma son Dharma. Todos ellos, esencialmente lo mismo. La práctica concluyó y yo habría estado feliz de dejar de lado el asunto en ese punto, pero al día siguiente, durante el almuerzo, el monje me confrontó otra vez. ¿Aceptas el hecho de que los fenómenos son tu propia mente, nada más que tu mente? Por su tono, tomé esto como un desafío para debatir, lo cual en la tradición tibetana es una competición intelectual estilizada para probar el punto de vista propio, o al menos destruir la premisa de la otra persona. El debate es el deporte de los estudiosos budistas, y es extremadamente competitivo. A mi edad no tenía gran confianza en mí mismo como un estudioso, pero no podía ignorar el desafío del monje sin deshonrar a mis maestros y a mí mismo, así que di una respuesta contundente. No es que los fenómenos sean solo la propia mente. E incluso sin la mente, ¿cómo podría haber experiencia alguna de fenómenos? Es como el océano y una ola. Si alguien señala una ola y dice, ¿qué es eso? Dirías, eso es una ola. Y aún así, una ola no es otra cosa sino el océano. De igual modo, no se puede decir que la realidad fenoménica es solo la propia mente, pero tanto la experiencia del día como la experiencia del sueño están basadas en la propia mente. Para cuando se hace de día, la experiencia del sueño desaparece y la mente permanece. Y por la noche, la experiencia despierta desaparece y la mente permanece. Había respondido al monje de acuerdo a mi entendimiento y a mi experiencia actual de la naturaleza de los fenómenos, pero en el tono combativo de debate. Para mi sorpresa, no respondió. Entonces me di cuenta que él no era ni un estudioso ni estaba preparado para el debate. Así que dejé pasar el asunto. Un día, una delegación de 15 monjes de Chakdud Gompa cabalgó hasta la tienda de mi familia. Les mostramos hospitalidad, pero ellos rápidamente fueron al punto. Ellos querían que yo hiciera el viaje de 2 días a mi monasterio. Hemos hecho esta petición muchas veces antes, dijo el líder de la delegación.
Pero una y otra vez tu madre retrasó tu visita. La última vez diciendo que tú tenías que hacer tu retiro primero. Ahora que tu retiro está completo, te solicitamos que vengas inmediatamente. Sin dudar, accedí y poco después cabalgué con ellos a Nyarong, la región donde se encuentra Chagdudgompa. Como en un sueño que vuelve con algunos elementos constantes y otros que cambian, estaba regresando una vez más al lugar que había sido crucial para mis actividades espirituales a lo largo de 15 vidas pasadas.